entrado en este vídeo, entonces seguro que sabes que n factorial se define como siendo n por n-1 hasta 2 por 1. Viene a ser el producto de todos los números naturales menores o iguales que n. Por ejemplo, 4 factorial sería 4 por 3 por 2 por 1, que viene a ser 24. 2 factorial viene a ser 2 por 1, que viene a ser igual a 2. Entonces, por ejemplo, podemos dar sentido a un medio factorial, o por ejemplo, menos 1 factorial, inclusive. Pues en el vídeo de hoy vamos a ver que increíblemente sí que podemos dar algún sentido a este tipo de operaciones mediante la llamada función gamma. Así que quédate hasta el final para no perderte todos los detalles de esta increíble función. Gran parte del objetivo de este vídeo va a ser crear una función que nos vaya a poder dar valores como siendo un medio factorial o idealmente también menos 1 factorial. Vamos a hacer por lo tanto la construcción matemática que tenemos por detrás de una función como es la función gamma. Lo vamos a hacer absolutamente desde cero. Así que estate centrado en el vídeo de hoy y vamos a ponernos manos a la obra. Notemos primero que en la definición de n factorial que conocemos para n número natural, este trozo que tenemos aquí viene a ser n-1 factorial. Así que tenemos una propiedad muy importante con los factoriales y es que n factorial es igual a n por n-1 factorial. Podemos considerar que el factorial funciona como una función iterativa. Y ahora, en nuestra construcción de una función gamma, una función que generalice el factorial, vamos a querer conservar esta propiedad. Precisamente, esta va a ser una de las propiedades que nos va a poder definir nuestra función. Vamos a ponerle un nombre a la función que vamos a querer generalizar para el factorial. Primero, vamos a llamarle función pi. Pi de n va a ser igual a n factorial, por lo menos para los números naturales. Y además queremos conservar aquella propiedad que ya hemos visto que se cumple para el factorial y queremos que también se cumpla para la función pi, que es una función iterativa. Pi de z queremos que sea igual a z por pi de z menos 1. Todavía no sabemos cuál va a ser el dominio de nuestra función, esto lo veremos más adelante, pero de momento estas dos son las propiedades fundamentales que vamos a querer conservar para nuestra función. Ahora nuestro objetivo va a ser buscar alguna función que cumpla estas dos propiedades. Y esto lo vamos a hacer analizando detalladamente las integrales de esta forma. La integral desde 0 hasta infinito de elevado a a por x. Fijaos, esto viene a ser a1 partido por a elevado a a por x, que es una primitiva de la función integrando, evaluada desde 0 hasta más infinito. Fijaos que para que esta integral sea convergente, es decir, para que no valga infinito, necesitamos exigir que el exponente de e elevado a algo sea negativo, porque si no, elevado a infinito sería más infinito. Así que el valor de a tiene que ser estrictamente menor que 0. Esa es una primera imposición que tenemos que hacer al valor de a. Y cuando tenemos esa condición hecha, e elevado a menos infinito viene a ser 0, y por lo tanto en el punto 0 esto viene a dar menos 1 partido por a. Así que tenemos, fijaos, una fórmula muy elegante para las integrales de esta forma. Y a partir de aquí vamos a poder deducir nuestra función que generaliza el factorial. Fijaos cómo. Lo primero que vamos a hacer va a ser derivar una vez ambos lados respecto de la variable a. Del lado derecho está claro que si derivamos menos 1 partido por a, obtenemos 1 partido por a al cuadrado. Y del lado izquierdo podemos, según la convergencia uniforme de la exponencial, pasar la derivada dentro de forma que derivamos respecto de a. Lo que tenemos, me queda una x que sale a multiplicar por e elevado a a por x. Esto es derivando una vez. Si derivamos dos veces, vamos a tener la integral desde 0 hasta infinito de x al cuadrado e elevado a por x. Del lado derecho vamos a tener menos 2 entre a al cubo. Si derivamos n veces, si vamos repitiendo este procedimiento, nos vamos a dar cuenta que vamos a tener esta igualdad. La integral desde 0 hasta infinito de x elevado a n e elevado a por x viene a ser igual a menos 1 elevado a n más 1, fijaos que los signos se van intercalando, por n factorial, todo esto partido por a elevado a n más 1. Y esta expresión súper elegante, en el caso de que a sea igual a 1, fijaos lo que tenemos, que la integral desde 0 hasta infinito de x elevado a n e elevado a menos x diferencial de x es igual a n factorial. Y esta igualdad, en principio, solo funciona si n es un número natural. Porque claro, n factorial solo funciona si n es un número natural. Y fijaos, esta forma, esta expresión, nos va a poder definir una función que vamos a llamar pi de z como siendo la integral desde 0 hasta infinito de x elevado a z por e elevado a menos x diferencial de x.
Y esta función en principio solo la vamos a definir cuando la parte real de nuestro complejo z sea estrictamente mayor que menos 1. ¿Vale? Esto para garantizar que esta integral sea convergente. Esta función, como hemos visto, ya sabemos que verifica la propiedad pi de n igual a n factorial. Precisamente la hemos construido de esa forma. Y ahora queremos que verifique esa segunda. Vamos a comprobar si efectivamente es cierto. Para esto vamos a escribir pi de z, que es nuestra expresión, y vamos a integrar por partes. Vamos a llamar d a lo que vamos a derivar, que va a ser x elevado a z, vamos a integrar e elevado a menos x, de forma que derivamos uno, integramos el otro, ponemos los signos más y menos, y aplicamos la tabla de integración por partes, simplemente el método de tabulación o integración por partes de toda la vida, lo que queráis utilizar, y llegamos a esta expresión. Fijaos que al evaluar menos x elevado a z por e elevado a menos x desde 0 hasta infinito, esto en ambos puntos, en ambos extremos, va a dar 0. Así que solamente nos va a quedar la segunda integral, que podemos sacar el z afuera de la integral, y eso que tenemos ahí es, una vez más, pi de z menos 1. Así que, en efecto, se cumple esta segunda propiedad. Y por lo tanto ya hemos encontrado una función como queríamos. Vamos entonces a ver ahora algunos detalles sobre el dominio de esta función. Fijaos, a partir de la segunda propiedad, esto, si sustituimos z por z más n, tenemos esta igualdad. Fijaos ahora, z más n lo vamos a pasar dividiendo. Tenemos esto que tenemos aquí. Ahora, en pi de z más n menos 1, vamos a volver a aplicar esta recurrencia. Lo vamos a poder escribir como siendo este producto z más n menos 1 por pi del número anterior. ¿Vale? Sería z más n menos 2. Pasamos dividiendo y hacemos lo mismo. Lo que tenemos del lado derecho lo escribimos aplicando otra vez la propiedad como z más n menos 2 por pi del anterior. Y pasamos dividiendo. Y esto, fijaos, que vamos a poder realizarlo las veces que queramos y vamos a llegar a una expresión de este tipo. Arriba tenemos pi de z más n más 1, abajo fijaos que tenemos los productos de la forma z más 1, z más 2 hasta z más n más 1. Y esto va a ser igual a pi de z. Es decir, tenemos que garantizar que los denominadores no se anulen para que esto tenga sentido. Y cuando n tiende a infinito queremos que estos denominadores no se anulen. Y por tanto vamos a tener problemas exactamente en los números que son enteros y negativos. Es decir, en los complejos de la forma z igual a menos n, siendo n un número natural. O sea, menos 1, menos 2, menos 3, en adelante. Y por lo tanto, esta función que inicialmente habíamos definido para parte real de z mayor que menos 1, vía continuación analítica la podemos extender a todo el plano complejo, excepto esos puntos donde veíamos que tenemos polos, es decir, excepto en los números enteros negativos. Lo podemos representar como conjunto siendo menos los naturales. Y por tanto nos queda nuestra función pi de esta forma. Está definida para todos los complejos, excepto para los números naturales negativos. Pero esta función no es la función gamma. La función gamma se define como siendo la función pi calculada en z menos 1. Es decir, hacemos una pequeña traslación a la derecha, una unidad de la función pi. Y esta es la llamada función gamma. Si la función pi estaba definida para z distinto de menos n, entonces la función gamma va a estar definida en todos los complejos, excepto los enteros negativos, y en el 0 tampoco va a estar definida. Así que nuestra función gamma, que se define de esta forma para parte real de z mayor que 0, viene a ser una generalización para los números complejos. Hemos visto que sean distintos de 0 o los números naturales negativos de la noción de factorial. Es decir, podemos asociar gamma de z al factorial de z menos 1. Entonces, por ejemplo, un medio factorial lo asociaríamos con la función gamma calculada en 3 medios, que si vamos a la integral y sustituimos 3 medios por la z y hacemos las cuentas, nos da raíz de pi partido por 2. Y por lo tanto diríamos que un medio factorial es raíz de pi partido por 2. Esto en este sentido que estamos viendo. Por otro lado, menos 1 factorial lo tendríamos que asociar con gamma de 0. Sin embargo, hemos visto que gamma de 0 no está definida y por tanto no podemos darle un sentido a menos 1 factorial. Sobre la función gamma, fijaos que tenemos estas propiedades. Gamma de n es n menos 1 factorial para n natural, esto sin ningún problema. Y tenemos que gamma de z más 1 es igual a z gamma de z. Esto viene a ser aquella propiedad que veíamos que también se conservaba en el factorial, que nos da una ecuación funcional
para definir la función gamma. Y otra propiedad todavía más que se cumple de esta función es la llamada fórmula de reflexión de Euler, que nos dice que gamma calculada en 1 menos z por gamma de z es igual a pi partido por el seno de pi por z. Esto siempre que z sea distinto de los números enteros para garantizar que ese denominador sea distinto de 0. Hasta ahora no queda realmente del todo claro si la función gamma está bien definida, y es que existen otras funciones que también generalizan el concepto de factorial, otras funciones que tienen estas dos propiedades. Sin embargo, y es lo que establece este teorema, la función gamma es la única función que verifica estas dos propiedades y que además es log convexa, que viene a ser básicamente que el logaritmo de la función gamma es una función convexa, como vemos aquí en esta imagen. Y por lo tanto, el hecho de que le demos un nombre a una función que generaliza el factorial, le llamemos función gamma, es realmente importante. Esta función, como veremos más adelante, aparece en muchos otros contextos de la matemática moderna. En esta representación, fijaos, vemos la función gamma en el plano real. Fijaos que tenemos polos en todos los números enteros negativos y además incluyendo el 0. Ahora, en esta otra representación vemos la función valor absoluto de gamma en el plano imaginario, en parte real y parte imaginaria. Una vez más, volvemos a ver estos polos que tenemos en los enteros negativos y en el 0. Esta función gamma aparece en muchos contextos de las matemáticas avanzadas, como por ejemplo en uno de los problemas del milenio, la famosa hipótesis de Riemann, y es que aparece en la definición, en la ecuación funcional de la famosa función z de Riemann. Si quieres saber más, si quieres aprender más sobre la función z de Riemann y sobre, de forma general, la hipótesis de Riemann, uno de los problemas del milenio, te recomiendo que no te pierdas el vídeo que tienes en la tarjeta aquí arriba. Y además, también surge en otros contextos, y es que aparece en la definición de la función sinc normalizada, una función que veíamos en el último vídeo del canal, y es que esta función es igual a 1 entre gamma de 1 menos x por gamma de 1 más x. Entonces, como veis, la función gamma aparece en un montón de contextos e inclusive muy distintos. Si no sabes lo que es esta función sinc normalizada, entonces te recomiendo que hagas clic y no te pierdas el vídeo que tienes en pantalla.